Cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos encontramos para estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Así que si tiene su Biblia, le invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Leo yo este pasaje que dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará todas tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice este pasaje, así pues, y vamos a ir en oración. Padre bendito, te agradecemos, te damos las gracias, la honra y la gloria por el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estudiar el mensaje de tu palabra. Seguimos pues pidiéndote que nos ayudes, Padre, a ser objetivos, a poder, Señor, aprender a confiar plenamente en ti y Padre, y en tu palabra que nos has dejado. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, y que cada uno de nosotros pongamos, Padre, en práctica estos principios, a pesar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro conocimiento y de lo que otros digan. Bendícenos, pues, y te agradecemos por tu palabra. Gracias, te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más, como siempre, vamos a estudiar el mensaje y continuamos con el tema de la suficiencia del cristiano en Jesucristo y la sanidad para el espíritu y el alma, parte tercera. Repito, la suficiencia del cristiano en Jesucristo, sanidad para el espíritu y el alma, parte tercera. Hemos visto, mis hermanos, pues la importancia de nosotros como creyentes de aprender a confiar en Dios y todas aquellas áreas en las cuales nosotros hemos aprendido. Vimos que la Biblia nos habla sobre la importancia de conocer nuestro corazón. Y si usted recuerda, el corazón obviamente se está refiriendo, hablando espiritualmente, se refiere más allá del órgano interno que está bombeando, ¿verdad?, nuestra sangre. Se refiere el corazón espiritualmente a todo aquello que nosotros somos, el yo. Podríamos decir, pues, que nuestra alma manifiesta y expresa a través del cuerpo físico, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de la voluntad, de la conciencia, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros anhelos, nuestra manera de reflexionar. O sea, todo eso es lo que expresa nuestro corazón. Vimos que la Biblia nos habla de la lucha que el ser humano tiene, ¿verdad?, en entender su corazón. Por eso en Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Como dije anteriormente, este teólogo lo expresa diciendo, el corazón, según la Biblia, es la parte o la composición espiritual del hombre, es el lugar donde comienzan las emociones y los deseos, lo que impulsa a la voluntad del hombre hacia la acción. El corazón del hombre, ¿verdad?, como se describe en la Biblia, es principalmente un órgano espiritual que estimula el comportamiento del hombre. El Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, pues, ahí es donde nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a entender mejor nuestro corazón. Primeramente, pues, en el estudio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de aprender a confiar en Dios y sus principios y no en nuestro corazón. Eso fue lo que vimos en el pasaje que leímos, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y uno de los problemas más grandes que el ser humano, que nosotros tenemos, es que mientras más conocimiento tenemos, mientras más conocimiento adquirimos, ¿verdad?, pues tendemos a confiar más en nosotros mismos. Y esa es una trampa, cuando digo una trampa, ¿por qué?
porque tristemente nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, ¿verdad? Si no ha desarrollado virtud moral, pues nos engaña. Fíjese que el libro de 1 de Corintios, capítulo 8:1 dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. O sea, que si el hombre, el ser humano, no aprende a humillarse, no aprende, ¿verdad?, a controlar su orgullo, ese razonamiento nos lleva a ensoberbecernos. Nos engañamos a nosotros mismos y entonces, fíjese, todos nosotros, tanto el hombre sin Cristo como el hombre con Cristo, puede entonces dejarse llevar por sus razonamientos y hacer a un lado a Dios. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, nosotros los creyentes, tenemos que aprender entonces que no estamos exentos de también, ¿verdad?, aprender a confiar en nuestros razonamientos y errar y fallar. ¿Por qué? Porque recuerde, o sea, aunque el cristiano, el creyente, tiene el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, existen otros factores, ¿verdad?, que pueden hacernos confiar en nosotros mismos. Y como consecuencia de esto, si llegamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios, su palabra y el Espíritu Santo, pues entonces vamos a fallar, vamos a deshonrar a Dios. Por ejemplo, mire, nosotros, mis hermanos, tendemos a veces a confiar más en lo que otros dicen, sean las personas, sean las noticias, sea lo que dicen los noticieros. Tendemos a confiar en nuestros propios razonamientos. Tendemos a confiar, fíjese, en nuestra propia experiencia. Tendemos a confiar más en nuestros sentimientos y todo eso, pues si nosotros lo ponemos por encima de lo que dice la palabra de Dios, vamos a errar, vamos a fallar. La pregunta entonces que nos debemos de hacer, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede entonces el cristiano tomar o hacer decisiones correctas en la vida cristiana? ¿Cómo? Bueno, la única manera en la que vamos a poder tomar mejores decisiones que honren y glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo es a través de confiar en los principios de la palabra de Dios. Por eso este pasaje es tan importante. Fíate, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. Y ahora, como seres humanos que somos, nosotros tenemos que aprender entonces a no poner, como dije anteriormente, nuestras experiencias, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia y lo que otros nos dicen bajo, ¿verdad?, que el análisis y la obediencia de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos da en su palabra y aprender a confiar plenamente en Él. O sea que para poder tomar las decisiones correctas que sean más acertadas en la vida, tenemos que entender que de acuerdo con este pasaje que estamos estudiando y que vamos a estudiar, vamos entonces, ¿verdad?, a aprender a conocer ciertas limitaciones que hay en nuestro corazón. Cuando dice el pasaje, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Primeramente, vemos la palabra fiar, que quiere decir confiar. Confiar. Nosotros lo usamos muchas veces en Latinoamérica, cuando íbamos a comprar a la tiendita, a la pulpería o a la tienda de abarrotes. Decíamos a la persona encargada, fulano de tal, ¿puede usted fiarme? O mi papá me dijo que si nos podía fiar 1 kilo de azúcar, una docena de huevos, etc. Esa persona, ¿verdad?, confiaba en nuestros padres que ellos iban a pagar. Ahora, la palabra confiar es, teológicamente, confiar es el creer y descansar en Dios en mis decisiones, que Él va a permitir que las circunstancias por las cuales voy a atravesar,
van a ser de crecimiento y madurez en mi vida. O sea, cuando usted confía y descansa en Dios, pone, ¿verdad?, su confianza plenamente en Dios. Ahora, antes de continuar adelante, vamos a estudiar, mis hermanos, ciertas limitaciones que tenemos como seres humanos. Tenemos limitaciones físicas, tenemos limitaciones, ¿verdad?, personales, espirituales. Primeramente, hablemos de las limitaciones físicas. Cuando hablamos de nuestras limitaciones físicas, pues sabemos que tenemos un cuerpo, mis hermanos, que es frágil. Un cuerpo, obviamente, ¿verdad?, que pues está condicionado en muchas áreas. Por ejemplo, nuestro cuerpo llega a enfermarse. Nuestro cuerpo, ¿verdad?, se cansa después de ciertas actividades. Nuestro cuerpo, mis hermanos, está envejeciendo y no es el mismo, ¿verdad?, a través de los años. Nuestro cuerpo, mis hermanos, necesita reposar, necesita descansar. Nuestro cuerpo sufre de las inclemencias del tiempo, sea que hace mucho calor, sea que hace mucho frío, sea que hace viento, etcétera, etcétera. Esas son limitaciones físicas, pero también tenemos, ¿verdad?, limitaciones personales como individuos, como personas. Por ejemplo, tenemos nuestros razonamientos. Aunque Dios nos ha dado esa capacidad de poder pensar, de formular razonamientos, tenemos una mente que es finita, es limitada, y ha sido contaminada por el pecado original. Por ejemplo, en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, fíjese que ahí hemos sido limitados por nuestros propios razonamientos. Pensamos de una manera que no es correcta. Y ahí es donde por eso dice el pasaje que confiemos en Jehová, en Dios y en sus principios. Por ejemplo, mis hermanos, también somos limitados, ¿verdad?, en nuestras experiencias. No podemos confiar en todo aquello que hemos vivido. ¿Por qué? Porque a veces nuestras experiencias pueden ser buenas, pero a veces también son malas. Tuve un amigo, cuando llegué a los Estados Unidos, lo conocí en la iglesia, y él era de otro país, y él me expresó. Él me dijo, no me caen bien ustedes los mexicanos, porque cuando yo pasé por México tuve malas experiencias. Ahora, yo hablé con él y le dije, bueno, ¿por qué tú estás generalizando? Si tú tuviste experiencias con ciertas personas, y puede ser que aquellas personas que vinieron a Estados Unidos, pasaron por México, ya sea de Centroamérica, Sudamérica, tuvieron malas experiencias, otros no, otros tuvieron buenas experiencias, gente que les ayudó, gente que les dio dinero, gente que les dio de comer. Fíjense, entonces tenemos que tener cuidado de no generalizar. No todas las personas, ¿verdad?, son malas, no todas las personas nos han hecho daño. No todas las personas nos han ayudado, no todas las personas han sido buenas. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado. Fíjese que nuestras experiencias, entonces, tenemos que tener cuidado con ellas. Otra manera de limitación personal es, fíjese, la motivación de nuestros actos, de mis actos, de nuestros actos. Y muchas veces el ser humano, mis hermanos, es motivado, ¿verdad?, por sus malos deseos, por aparentar, por la motivación no es correcta. Puede ser buena y puede ser, ¿verdad?, incorrecta. Leía yo, por ejemplo, acerca de aquellos que son filántropos. Filántropos son aquellas personas que, ¿verdad?, dan dinero, causas para ayudar a los pobres, a los necesitados y para diferentes cosas, lo cual es bueno. Pero yo leía que muchos de estos filántropos, muchas de estas personas que dan, no lo hacen precisamente, ¿verdad?, motivados por sus buenos sentimientos. ¿Por qué? Porque ellos donan una cierta cantidad de dinero, gran suma de dinero, y eso les ayuda que en su declaración de impuestos les ayude, ¿verdad?, a que paguen menos impuestos. Entonces, fíjese, la motivación no muchas veces es por querer ayudar a los pobres. La motivación es para pagar menos impuestos. Entonces,
Yo igualmente, ¿verdad? En mis motivaciones a veces van a ser incorrectas. Y la palabra de Dios dice, fíate, confía en Jehová de todo tu corazón. Lo que hago, mis hermanos, tiene que ser con cuidado. Mis sentimientos. Ahora, a veces, cuando hablo de mis sentimientos, a veces actúo con desesperación y debo de hablar con paciencia. Mi soberbia, mi humildad. Ahora, este tema lo vamos a tocar un poquito más adelante. Hablamos, fíjense, de mis limitaciones en confiar en otros. Cuando hablo de esto es que a veces, mis hermanos, confiamos lo que otros nos dicen, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el consejo de otras personas puede ser un consejo equivocado. Por ejemplo, ¿cuántas veces no he escuchado yo este consejo? Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras porque es tuyo. Bueno, el creyente, el cristiano, debe de analizar ese pensamiento. Nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que Dios nos hizo, que somos creación de Dios. Por lo tanto, al ser creación de Dios y al ser hijos de Dios, vamos a dar cuentas a Dios por lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Sea de una manera sexual, sea verdad físicamente, de lo que nosotros hagamos, le vamos a dar cuenta a Dios por lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos. Entonces, fíjese que tenemos esa limitación cuando confiamos en otros. También tenemos nuestras limitaciones, lo que llamamos limitaciones espirituales. Cuando hablo de esas limitaciones espirituales, primeramente, ¿verdad?, tenemos la limitación de mi naturaleza pecadora. O sea, a pesar de que el creyente ha nacido de nuevo, seguimos luchando contra ¿qué? Contra nuestra naturaleza pecadora, en contra de los deseos de la carne. Entonces, ahí está esta lucha. Y a veces la carne nos domina y tenemos que confiar en Dios. Tenemos, mis hermanos, lo que llamamos esa atracción al pecado. La Biblia lo describe como la concupiscencia. La palabra concupiscencia es la atracción natural que el ser humano, que el creyente y el ser humano tiene hacia el pecado. O sea, somos seducidos, somos engañados muchas veces por el pecado. Que el pecado ejerce cierta atracción hacia de mí, hacia ciertas cosas. Entonces, fíjese que ahí donde también tenemos esa limitación que es espiritual. También tenemos, mis hermanos, dentro de nuestras limitaciones espirituales, la dureza del corazón. Fíjese que todos nosotros muchas veces resistimos a aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. En este caso, confía en Jehová, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Mi dureza de corazón muchas veces resiste aceptar la exhortación y las verdades bíblicas que recibimos, sea por el predicador, sea, ¿verdad?, a través de la lectura de la palabra, sea a través de los consejos de otros, mis padres, mis líderes. Hermanos, resistimos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es duro, porque nuestro corazón, ¿verdad?, no quiere aceptar ese cambio. Y luego tenemos también dentro de la limitación espiritual, tenemos nuestra lucha en contra de Satanás y su ejército maligno. O sea, nuestro enemigo, Satanás, es poderoso y conoce nuestras debilidades, conoce, ¿verdad?, de qué pata cojeamos y quiere destruirnos, quiere hacernos caer, quiere que deshonremos a Dios. Y ahí es donde, mis hermanos, debemos de, dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, resistir quiere decir no en la carne, no, ¿verdad?, en mis propios medios, a través de poner nuestra confianza en Dios, a través, ¿verdad?, de humillarnos y confiar en Dios. Fíjese que entonces, pues, por eso la solución se nos da ahí. Confiar en los principios de la palabra de Dios es algo esencial e importante.
Para poder confiar entonces en los principios de la palabra de Dios, necesitamos, como dice ahí, confiar en Dios de todo nuestro corazón. Cuando digo corazón, recuerde la mente, las emociones, los sentimientos, la conciencia, la voluntad, la manera en que acciono. Y eso, mis hermanos, pues es algo que obviamente nos cuesta. Como decía yo antes, confiar es que debemos de aceptar, fíjese, nuestras limitaciones. Hablaba yo de ciertas limitaciones. ¿Conoce usted alguna de sus limitaciones personales, espirituales, morales? Bueno, claro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ciertas limitaciones personales, tanto físicas como espirituales y morales. Le hablo una de mis limitaciones, ¿verdad? Físicas. Yo, por ejemplo, tengo la limitación de no saber combinar mi forma de vestir de una forma correcta. Y gracias a Dios he tenido que confiar en mi esposa y mi esposa me ha ayudado, me ha dicho, sabes que esto no va así. Entonces, fíjense que a veces yo tengo que confiar en lo que mi esposa, ¿verdad? Me dice porque ella usualmente tiene, ¿verdad?, una buena percepción de la combinación de los colores, etc. Ahora, he dependido de una persona para que me guíe, para que me ayude. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. La pregunta es, ¿qué elementos deben de existir para que yo pueda confiar en algo? Bueno, tengo que darme cuenta de mi necesidad y mis limitaciones. O sea que confiar, mis hermanos, en los principios de la palabra de Dios es algo parecido a lo que yo le decía en el ejemplo que yo le di. Debo de reconocer mi debilidad. Debo de reconocer mi necesidad. Debo de entonces dejarme llevar por los principios que la palabra de Dios nos da, que Dios se ha preocupado en dejarnos ponernos en práctica. Ahora, eso cuesta muchas veces, como dice el pasaje. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, mi carnalidad, mis razonamientos, mi experiencia y lo que otros dicen muchas veces se antepone a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿por qué muchas veces, mis hermanos, no podemos confiar en los principios de la palabra de Dios? Porque fíjese, porque no es fácil, ¿verdad?, humillarnos. El decir yo confío en esto, en Dios, en lo que nos dice su palabra, tiene que llevarnos a doblegar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ahora, cuando digo eso, vamos al principio número 2. ¿Qué son entonces nuestros sentimientos y nuestras emociones? Bueno, cuando hablamos de sentimientos y emociones, son los medios que Dios nos dio por medio de los cuales percibimos el mundo físico, tanto el mundo espiritual y lo moral. Estos sentimientos, recuerde, nos permiten expresar los estados de ánimo por los que muchas veces pasamos y reaccionamos de acuerdo con la manera en que creemos que es más apropiada en ese momento. Pero estos sentimientos, estas emociones nos pueden engañar. Primeramente, recuerde, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y las emociones que Dios nos ha dado son reveladas por medio de las Escrituras. O sea que Dios, fíjese, nos creó seres emocionales. ¿Por qué? Porque sentimos amor, sentimos gozo, sentimos felicidad, hablando de una manera positiva. Sentimos culpa, ira, decepción, miedo, hablando de una manera negativa. Y a veces estas emociones, mis hermanos, son vivencias que son agradables y son vivencias que no nos son agradables. Ahora recuerde, Dios es perfecto y Él no se deja llevar por sus sentimientos ni sus emociones, porque Él obviamente, a pesar de que nos las dio y nosotros las podemos percibir, Él es perfecto y Él no se deja llevar de una manera negativa. O sea
que a veces, mis hermanos, nuestras emociones son fundadas en la verdad y a veces son falsas. ¿Por qué? Porque pueden basarse en premisas erróneas, premisas, ¿verdad? Son pensamientos, conclusiones que nosotros hemos llegado, pero que son erróneas. Por ejemplo, mire, si usted cree que Dios no está bajo control en sus circunstancias de su vida, ¿por qué creemos así? Bueno, podemos experimentar, mis hermanos, esas emociones, por ejemplo, de miedo, de desesperación o de ira, basado en esa falsa creencia. Y muchas veces yo he pasado por eso y usted ha pasado por ello. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, creemos, por ejemplo, que estamos solos. Creemos que Dios nos ha abandonado cuando estamos sufriendo, cuando estamos, ¿verdad?, pasando por circunstancias difíciles. Ahora, ¿es cierto que Dios nos ha abandonado? No. El Señor Jesucristo nos ha dicho, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo, quien vive y mora en nosotros. Entonces, fíjese que el que yo me sienta solo, el que yo crea que estoy solo y que Dios me ha abandonado, puede llevarme entonces, ¿verdad?, a creer que no valgo, que no sirvo, pero no es así, porque estoy confiando en mis sentimientos. O sea que las emociones, mis hermanos, son poderosas, son reales para aquel que las está sintiendo. Yo no lo puedo negar. Cuando usted se siente solo, se siente triste, se siente abandonado, se siente gozoso, se siente, ¿verdad?, que Dios lo está acompañando, es real. Pero recuerde, esas emociones pueden ser indicadores, ¿verdad?, útiles de lo que está pasando en nuestro corazón. Y por eso en Proverbios 3 del 5 al 7 nos dice que es importante, ¿verdad?, conocerlas y aplicarlas en nuestras vidas. Por eso dice, no seas sabio ante tus propios ojos. Qué importante es que usted y yo, mi hermano, aprendamos entonces a poner esas emociones. Alguien preguntó, o la gente pregunta, yo mismo me he preguntado, ¿por qué entonces Dios me dio emociones y sentimientos? Bueno, pues recuerde, si Dios, mis hermanos, no nos hubiera dado esas emociones y esos sentimientos, seríamos como objetos, como un librero, como una piedra, como un árbol, o seríamos como robots. Seríamos, fíjese, guiados por la lógica, pero sin emociones, o sea, sin sonrisa, sin amabilidad, sin expresiones. Y obviamente, mis hermanos, Dios nos hizo entonces, ¿verdad?, de esa manera para que nosotros, para que usted y yo, mis hermanos, nos pudiéramos expresar esas, ¿verdad?, emociones. Por ejemplo, estas emociones nos permiten expresar el estado de ánimo en el cual usted y yo nos encontramos. Cuando nos levantamos, cuando estamos conduciendo, fíjese, expresamos, ¿verdad?, enojo, molestia, porque hay mucho tráfico, porque el tráfico está lento. Cuando usted se levanta, usted puede decir, gracias a Dios por un día más de vida, o, ay, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Estas emociones expresan la manera, no solamente, ¿verdad?, en que yo me encuentro, pero cómo me siento yo hacia otros. Fíjese que la manera, si voy y pido un café y la persona está de mal humor, ¿qué quiere? ¿Qué le puedo servir? O sea, nosotros notamos el tono de la voz de la persona y la manera en que yo también respondo. Y la manera en que yo respondo, obviamente, puede ser negativa y puede causar más problema, o puede ser positiva y puede hacer que la otra persona, pues también, ¿verdad?, entienda y se pueda, ¿verdad?, simpatizar conmigo. O sea, que las emociones también expresan la manera en que me siento conmigo mismo. A veces, hermanos, pasamos por momentos en los cuales sentimos, ¿verdad?, que no valemos, o que estamos solos, que estamos abandonados, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propio conocimiento.
Fíjese que también, mis hermanos, estas emociones nos ayudan a expresar a Dios cómo es que me siento hacia Él. Como decía yo anteriormente, bueno, Dios, ¿verdad?, está conmigo o Dios me ha dejado. Dios me ha bendecido, Dios no me bendice. Todo eso, fíjese, es importante. Para poder saber, las emociones nos ayudan a saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso, fíjese, me hace responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis acciones. Todos mis hermanos fuimos dados entonces con esas emociones y con esos sentimientos, y esto nos hace responsables de esas emociones y de esos sentimientos. Por ejemplo, le decía yo, aunque nosotros se nos ha permitido expresar nuestro enojo, tenemos que tener cuidado. Dice este pasaje en Efesios 4, 26, 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos permite, fíjese, expresar nuestro enojo, pero no lo debemos de llevar a una manera en la cual, pues, hermanos, obviamente, ¿verdad?, expresamos violencia, causamos daño a otras personas, y si lo hacemos, pues, pedimos perdón, pedimos disculpas. ¿Sabe usted que Dios, cuando muestra su ira, Él no lo hace como nosotros humanamente? No. Dios, mis hermanos, nos ayuda y nos permite, ¿verdad?, expresar nosotros a esa manera, de una manera diferente. Dios, mis hermanos, expresa su ira, su enojo, pero no como el ser humano, porque Dios es santo y Dios no se puede equivocar. Con eso en mente, pues, en conclusión, dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal. Mis hermanos, nosotros no vamos a poder percibir la verdad de estos principios si no aprendemos a confiar plenamente en la palabra de Dios. El aprender a confiar en Dios, mis hermanos, y poner nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, mis hermanos, a los pies de Jesucristo, es algo, ¿verdad?, que todo creyente, que todo cristiano tiene que aprender. Y nosotros, mis hermanos, si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, confiemos en su palabra, confiemos en su Espíritu Santo y confiemos plenamente en Él. Bueno, con eso en mente, vamos a ser despedidos. Oremos. Padre, una vez más, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos expresar sentimientos y emociones. Ayúdanos, Padre, ahora a tener control, a dejar que tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nuestros frutos espirituales nos ayuden, Señor, a tener control de nosotros. Te agradecemos por esto y te pedimos, pues, que nos permitas seguir adelante amándote y honrándote. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.